25 de agosto, un pueblo a orillas del río Santa Lucía, que pertenece administrativamente al departamento de Florida, pero muy cercano a San José y Canelones. Típico lugar del interior, tranquilo, de ritmo lento y con gente amigable. Las aproximadamente 2.000 personas que viven allí disfrutan y padecen los beneficios y desventajas de estar apartados de las grandes ciudades. La fundación de 25 de agosto se dio en 1873, un año después que las vías llegaran a esa zona. Mucho antes, algunas familias ya estaban viviendo a orillas del río Santa Lucía. De hecho, antes de su fundación oficial, el lugar era conocido como Juan Chazo, nombre de un poblador de esa zona. Juan Chazo era el nombre de 25 de agosto antes de la fundación del pueblo, ¿no? Y es el nombre del paso del río, que todavía se sigue llamando Juan Chazo, ¿no? Y es uno de los pocos pasos del río Santa Lucía que todavía se sigue usando. Y la región también se llamó Juan Chazo, y algunos le llamaban, aún después de fundado el pueblo, se le llamó Juan Chazo. En horarios de diligencias y de los propios ferrocarriles se hablaba de Juan Chazo. Por más que oficialmente, tanto el pueblo como la estación de ferrocarril, siempre fue 25 de agosto. La importancia geográfica del lugar se la dio el cruce del río, el paso Juan Chazo, como aún hoy se sigue llamando. Ese lugar fue desde siempre un sitio propicio para cruzar el Santa Lucía. Y este punto en el que me encuentro, en el río Santa Lucía, grafica un poco lo que es la importancia geográfica de 25 de agosto. Entre otras cosas, este era el paso por el que cruzaban vecinos, tropas, los ejércitos, de un lado al otro del territorio. Era la zona que se presentaba como más propicia, ya que cuando comenzaban las lluvias del otoño y se acercaba el invierno, el río Santa Lucía daba paso en algunos puntos exclusivamente. Este era uno de ellos, o al menos el último en el que se podía utilizar el paso como para cruzar hacia la otra orilla. Hay datos históricos que indican que por aquí muy probablemente cruzó José Gervasio Artigas en más de una oportunidad. Otros datos más concretos todavía, a través de documentos históricos, sitúan la desembocadura del arroyo La Virgen en el río Santa Lucía, justo en esta zona, como el lugar donde Lavalleja y Rivera acamparon previo a enfrentamientos armados que fueron dando paso a la independencia uruguaya. Y por ese paso Juan Chazo pasó mucha gente, en los héroes en la época nacional, y entre ellos un acuarelista, Juan Manuel Besnes e Irigoyen, en 1839, que iba integrando una comitiva que iba a San Pedro del Durazno a tomar el juramento constitucional al presidente Rivera, que no podía ir a Montevideo. Al regreso el río estaba crecido, por lo cual no pudieron ir hasta Santa Lucía y pernoctaron en los ranchos de Juan Chazo. Y al pie de la acuarela le pone habitado por una pobre familia, recomendable por su buen agrado y hospitalidad. Y los agustinos de hoy esperamos reproducir esa hospitalidad de nuestros antepasados. El otro aspecto que convierte este punto en un lugar muy importante es la estación de AFE. No solo por la importancia de su función específica como terminal, sino porque 25 de agosto era el punto desde donde se generaban dos líneas diferentes, la que iba rumbo a Colonia y la que seguía hacia Florida y Rivera. Por tal motivo, la mayoría de los habitantes estaba directamente relacionado al servicio de trenes. Maquinistas, guardas, funcionarios administrativos, junto a sus familias, daban sentido a la existencia del pueblo. No debería ser algo tan raro o extraño, pero cada vez que tengo la posibilidad de filmar el tren pasando en nuestro país, trato de hacerlo. Es como un homenaje y un reconocimiento a ese medio de transporte que llevó a tantas personas de un lado a otro durante décadas en nuestro país. Hoy el tren de pasajeros
sigue viniendo hasta 25 de agosto, pero también periódicamente se puede ver el tren de carga pasar con los diferentes convoy cargados, como es lo que va a suceder en instantes por aquí, por estas vías, y que vamos a tratar de compartir con todos ustedes. Llegaron a circular más de 20 trenes de pasajeros diarios de ida y otros tantos de vuelta entre 25 y Central. Y de acá se separaba la vía que iba a Mercedes, Colonia y posteriormente a Fraivento con la que iba a Rivera y al litoral del país. Y la estación, al ser punto de enlace, originaba ese movimiento de pasajeros y cargas que venían de una línea para la otra. Se estima que alrededor del 70% de la población activa de 25 de agosto trabajaba en el ferrocarril y el resto dependía de una forma u otra de esa población. En la época de oro del ferrocarril, allá en los años 50 y 60, el movimiento de la estación era intenso y en consecuencia el movimiento de pasajeros y del resto de la población también era intenso. A mediados del siglo XX la economía local vivía su momento de esplendor. Eso hizo que en el pueblo fueran variadas las actividades deportivas y sociales, con multitudinarios desfiles en ocasiones especiales o los tradicionales bailes en los centros sociales. Uno de los íconos del pueblo es el puente del tren sobre el río. Una obra inglesa verdaderamente imponente, con una historia muy particular. Este puente tiene 600 metros de largo y una altura máxima de 14,50 metros sobre el lecho del río. No es el original. Cuando la vía férrea llegó a la zona en 1872, se construyó un puente de hierro más bajo y en 1900, una de las peores crecientes del Santa Lucía, lo arrancó literalmente, destruyendo por completo su estructura. En un par de años se construyó el nuevo, previendo que no ocurriera lo mismo, con pilares enterrados en el cauce, con excavaciones que llegaron hasta la roca firme, permitiéndole soportar todo el peso que uno pueda imaginar arriba de un tren. Dada la importancia del cruce, la inversión fue muy grande, obra que dejó como legado un puente que, como el resto de sus similares, casi que no ha tenido mantenimiento y sin embargo perdura como si el paso del tiempo no lo afectara. Acá en 25 de agosto nosotros vivimos mucho al costado del tren. Quizás los primeros llantos se hayan mezclado con los sonidos de la locomotora y ahí aprendimos a diferenciar lo que era un tren de carga, un tren de ganado cargado cuando iba vacío, el tren de pasajeros con muchos vagones, simplemente por el sonido. Y siempre nos gustó, ¿no? En mi juventud, yo tenía 10, 12 años, sin trabajar, digamos, propiamente dicho, me gustaba mucho la estación, las maniobras que se hacían, siempre era un pasatiempo.
Durante el siglo XX se estima que el 60% de la producción agropecuaria del país pasaba por aquí rumbo a Montevideo. Eso marca también la importancia que tenían estos puentes en la economía nacional. Cuando a comienzos de 1900 se desata la guerra entre blancos y colorados, se dan algunos atentados contra puentes ferroviarios. Eso hizo que aquí se construyera un fortín, desde el cual una guardia militar permanente vigilaba la estructura. Nunca llegó a haber un ataque propiamente dicho, pero según dicen fue gracias a la presencia del fortín y del destacamento que estaba aquí que la vía férrea y el puente ferroviario no fue atacado por la revolución de ese año. Sí fue destrozada parte de la vía entre 25 de agosto y Cardal. Fueron levantadas los durmientes. Era parte de los ataques, justamente evitar que los ejércitos se trasladaran a través de las vías férreas. Exactamente, ¿no? Era parte de la estrategia que tenía, porque el ejército del gobierno utilizaba el ferrocarril para el transporte de sus tropas. No es muy grande, ¿no? La pared del fondo es el propio pilar del puente ferroviario. Y acá tiene las troneras, que sería lo que veían los soldados que estaban de guardia en aquel momento. Y para este lado tenemos un pequeño recinto donde estaba el encargado del fortín, un pequeño calabozo y los baños. El paso del tiempo ha marcado desde hace 3 o 4 décadas que las personas se vayan juntando en las ciudades por temas económicos, educativos o laborales. Las ciudades crecen y muchos pueblos se van apagando. A veces hay acontecimientos que aceleran este proceso, como lo que ocurrió en 25 de agosto. Cuando AFE canceló el servicio de transporte de pasajeros, este pueblo, como otros tantos, se vio seriamente afectado. No porque no hubiese otros medios de transporte, sino porque la razón de existir del lugar era precisamente la importancia de la estación y los servicios que desde aquí se originaban. Un golpe del destino que sacudió el poblado de 25 de agosto. Parecía haber calado muy hondo en la comunidad. Si bien el servicio de pasajeros de la estación central hasta 25 de agosto se mantuvo hasta la actualidad, sus 2 o 3 frecuencias diarias casi que eran simplemente un simbolismo comparado con el movimiento que hubo en este lugar. La gente de 25 se fue acostumbrando a ese ritmo, muy lento y cansino, al gris que cubría el casco urbano. Hasta que un día apareció una luz en el horizonte. Una francesa, una artista que cambiaría el aspecto del pueblo para bien. Alors, el principio es 2006. Por la primera vez venía acá con mi esposo, mi hermano y su esposa, simplemente para pasear. Porque desde mucho tiempo yo quería vivir en América del Sur, pero yo no sabía qué país, pensé Chile, pensé Argentina. Y donde vivimos antes, a la isla de San Martín, una isla francesa. Había un amigo en la isla que siempre contó, sí, tienes que ir a Uruguay, muy lindo, muy tranquilo, va a gustarte, papá y papá. Y un día decidimos ir para visitar en 2006 y 2007. Volvimos con mi hija, mi nieta. Nos instalamos a Montevideo primero y después yo busqué un lugar tranquilo, porque la ciudad no es mi historia. Yo quería algo con poca gente. Y cuando me paré acá a la placita, bajé del auto y miré así, escuché, había nada, nadie, no ruido, no auto. Fue un silencio que me atrapó. Niña, yo viví cerquita de una estación.
durante unos años y los perfumes del tren, el ruido con su ritmo, pa, 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 fue una cosa más que me agarró acá, que me atrapó. Los lugareños no imaginaban lo que sucedería al poco tiempo de la llegada de la pintora. Leo montó un taller y empezó a dar clases de pintura, mientras paralelamente se le ocurrió pintar las fachadas de algunas casas, utilizar los frentes como un lienzo para cada obra. Cuando abrí mi taller, yo empecé a pintar sobre la fachada de la Casa Roja, donde estamos, y después yo enseñé a unas alumnas a pintar afuera también. Pintamos sobre las casas de las alumnas, sus cuadros mismos, que reproducimos sobre sus casas. Todo lo que tú vas a ver sobre los muros, que hay más o menos 46 casas pintadas ahora y 80 murales, no es mi trabajo propio. Yo soy solo la mano, la herramienta. Todo lo que tú vas a ver sobre los murales son deseos de gente de casa, dueño y dueña de casa. Rápidamente en los alrededores fue corriendo la noticia que una francesa estaba pintando el pueblo. Muchos comenzaron a acercarse simplemente por curiosidad, y a medida que comprobaban que era cierto, el hecho se fue haciendo conocido cada vez más lejos. El nombre de la Villa 25 de Agosto se escuchaba por todos lados. Aquel pueblito que había sido tan importante a mediados del siglo pasado, otra vez era noticia. Y por algo bueno. Bueno, sí, ella le ha dedicado su tiempo a hacer los murales y bueno, y lo veo yo y lo ven otros que han vivido acá y que vienen ahora y que dice que el pueblo está más lindo y hay un contagio de la gente por arreglar sus casas o pintar o emprolijar los jardines. O sea que sí, y en la movida que ha trascendido frontera, vamos a decir, que viene mucha gente a visitarnos y bueno, y una movida especial que antes no estaba eso. El pueblito había quedado medio quieto y ahora con la venida de Leo hace unos años estamos dando un poco de color. Hay 80 murales ya pintados. Nosotros decimos que es un pueblo único y justamente sí es único porque es por eso. Acá los murales son pedidos por los dueños de casa, se pinta lo que el dueño de casa quiere pintar en el frente. Ya tenemos muchas visitas que vienen y se hacen visitas guiadas a las excursiones. Y sí, eso es lo interesante, que es diferente y lo hace diferente a otros pueblos que también tienen murales, que sabemos que tienen muchos. Leo comenzó a dar clases en su propia casa, la que convirtió en un taller. Luego, en un vagón de AFE en la estación, comenzaron a exponer los trabajos de los alumnos, que eran los propios vecinos del pueblo, personas que en su vida habían agarrado un pincel. Me entusiasmaron a que viniera porque éramos relativamente muy pocos los que iban a empezar las clases. Y yo no me entusiasmé porque tenía temor de como que no sabía nada de pintura y viste a mi edad y todo empezar. Yo digo, voy a pasar vergüenza, pero después uno se entusiasma y se logran cosas tan lindas y es un momento divino ahí cuando estamos en el taller, que nos hace mucho bien, que acá no tenemos muchas cosas o nada en 25 para hacer o para estar así,
Entonces a nosotros, a mí en especial, me hizo una terapia divina. Unos meses mi esposo me instaló todo y como soy loca de remate, yo compré muchas cosas como tú puedes ver acá y mucha porquería y no, se instaló rápido. Yo empecé acá en el taller solo con gente del pueblo y ahora vas a ver al vagón, hay mucho cuadro de alumnos y alumnas de Washington que está ahí pintando, de Raquel que está esperando al vagón ahora, que son muy lindo y increíble, como ninguna alumna había pintado o dibujado antes de venir al taller. Y ahora viene gente de Montevideo, la más joven del taller tiene no sé, casi 40 años. Claro. 40 años. Y la más mayor tiene 80. Justo vine a pasear porque me habían contado los cuadros, los murales, y cuando después justo ya estaba en el vagón y bueno, ahí empezamos a hablar y bueno, y hace 2 años que estoy con ella. Y bien, siempre me gustó el arte, nunca había practicado, muy poco, y acá bueno, descubrí ella no quiere que le digan profesora, sino una guía, ella para nosotros es una guía. Y que nos brinda bueno, su capacidad, su trayectoria, y está bueno, ¿no? Y una paz, ¿no? Porque sirve para desestresarte, está bueno. Hoy ese lugar sigue siendo muy tranquilo, pero se percibe algo en el aire que no sé bien cómo llamarlo. Es como si los propios habitantes comenzaran a creer de nuevo en el desarrollo del pueblo. La llegada de visitantes a la zona del río con su camping o simplemente quienes lo visitan para ver los murales generan un movimiento inusual. La iglesia de 25 de agosto es otro atractivo que los visitantes aprecian, sobre todo por su decoración y terminaciones. Una obra moderna que se construyó sobre la antigua capilla, que era mucho más modesta. Otra historia en sí misma, ya que un día alemanes de una congregación religiosa le mostraron al cura y a los vecinos la maqueta de lo que querían hacer. Por más fe que tuvieran, ni el más optimista pensaba que en 25 de agosto iban a realizar un trabajo así. Cuando hace 10 años nos propusieron hacernos esta obra acá, éramos muy incrédulos. Yo era uno de los principales en decir que era casi imposible hacerlo. Cuando mostraron la maqueta, yo codí al cura y le dije, sí, decirle que sí, que la hagan acá, pero ¿qué van a hacer esta obra inmensa acá en 25? Sabiendo que acá los aportes, por ejemplo, de la comunidad son muy pequeños. Entonces yo digo, si no logramos conseguir unos pesitos para blanquear alrededor de la iglesia, hacer tremenda obra, y bueno, yo decirle que sí, que la hagan, a ver. Pero yo era uno de los más incrédulos. Yo me comprometía que cada vez que viene alguien así a abrirlo, porque era una obra que yo no quería que se iba a hacer, y digo, bueno, ahora la tengo que ver todos los días. Y la tengo que mostrar. Te la tengo que mostrar porque tengo que tocar esto porque me parece que es un sueño. El tren y los habitantes siempre tuvieron un vínculo especial. No solo porque muchos de los vecinos alguna vez trabajaron en AFE, sino porque crecieron al costado de las vías. Eso llevó, por ejemplo, a que Enrique desarrollara un hobby relacionado a los trenes, construyendo con sus propias manos y paciencia una maqueta digna de un museo. Sí, esa yo la tengo desde mi juventud, ha tenido por varias etapas. Primero estaba en la casa de mi madre y después vino a parar acá. Después que me jubilé en el año 2002, ahí sí le empecé a hacer el decorado, toda la parte eléctrica que antes no tenía tiempo de hacerlo. Y se ha ido agrandando, tenemos la suerte de tener una habitación grande ahí que en principio era taller, ¿no? Pero ahora el tren ocupa más que el taller.
La escala que le llaman es HO, que es un 87avos del original. Tiene 3,50 metros por 1,20 m de ancho. Y algún día, cuando podamos sacar la parte del taller para el fondo, le vamos a anexar otra, una pequeña maqueta de 1,10 m también por 2,20 m. Como pueden ver, lo que a simple vista es un pueblo más, tiene mucha historia. La de antes y la que se está escribiendo en la actualidad. Porque en la medida que las nuevas generaciones se sumen al impulso que una artista francesa ha decidido darle a la comunidad, podrán seguir ocurriendo cosas buenas por estas tierras. Lo que me interesa es tener un grupo de jóvenes. Son que como tienen entre 40 y 50 que tienen niños, hijos y hijas. Y a ellos les gustaría que se desarrolle más el pueblo, que se cuida más, que se mantiene más, mejor. Entonces, no es mi trabajo, yo he hecho mi parte. Ahora ellos tienen que hacer el resto. No puedo hacer todo yo. Hay algo acá en ese pueblo que será fantástico para hacer, y un centro artístico y turístico en el pueblo. Mira en la estación de AFE, que preciosa, que no va a servir más. Podríamos hacer algo fantástico, pero no sé quién puede escuchar una idea así, porque idea tengo 1000 ideas, pero no hay respuesta. Esta señora Leo, la verdad que ha hecho un cambio en la cara de 25 de agosto y le ha sumado a sus cualidades naturales de turismo, toda esa belleza que tiene el río, los murales, que ya lleva más de 70 murales en todo el pueblo. El boca a boca de los que nos visitan y que llevan el cuento de lo que encuentran acá, se van realmente enamorados y encantados, así como está Leo, del pueblo de nosotros. Y bueno, y eso hace que vuelva a venir, o con familiares, o con más gente conocida. Y eso es lo que ha llevado que sí, ha venido mucha gente de visita. Y bueno, y esperamos a todo el mundo que nos quiera visitar, estamos acá. En la vida, cada uno va por donde el destino y las circunstancias lo van llevando. Lo interesante de vivir es que podemos planificar nuestro futuro, pero nunca vamos a tener de antemano la seguridad de que nuestras decisiones nos llevarán por el camino correcto. A veces pasa que algo externo a nosotros nos pone en el lugar y momento indicados. ¿O no es este un ejemplo de ello? Una artista europea buscando paz, buscando un lugar en el mundo. Y un pueblito gris, sin muchas ambiciones, necesitando un poco de color. A la luz de los hechos, pienso que Leo tuvo la paz que necesitaba, al menos en parte. Y el pueblito, como cariñosamente llamo a 25 de agosto, tuvo el color que le faltaba. No sé cuánto tiempo más estará esta francesa allí. De lo que sí estoy seguro es que Leo sembró en esta comunidad algo que perdurará por mucho tiempo.